Hola, en este vídeo voy a ayudaros un poco a dibujar los esquemas de las instalaciones interiores. Si yo quiero, por ejemplo, dibujar un esquema multifilar, lo primero voy a dibujar la línea, el neutro y la toma tierra o el conductor de protección, y a partir de aquí voy a dibujar los elementos. Por ejemplo, supongamos un interruptor que controla un punto de luz. Entonces hago una conexión en la línea, dibujo el símbolo del interruptor, al que llamo S1, sigo, puedo venir aquí, dibujo el símbolo del punto de luz, al que llamo E1, y ahora vuelvo al neutro. Como la normativa me dice que tengo que llevar tierra a todos los receptores, también le llevo una toma de tierra. Si ahora, por ejemplo, quiero dibujar una toma de corriente, pues algo muy similar. Tomo la línea, bajo, vengo al símbolo de la toma de corriente, puedo coger un conductor de neutro, lo conecto, esto va conectado, y lo mismo con la toma de tierra. Si lo que quiero ahora es hacer el esquema unifilar, vamos a verlo. Sencillamente yo dibujo una línea sobre lo que van los tres conductores, hago una conexión y cuando bajo dibujo el símbolo del interruptor, el símbolo unifilar, sigue el unifilar y va al símbolo unifilar del punto de luz. Aquí tengo que indicar que van los tres conductores y aquí también los tres. Si quiero poner una toma de corriente, pues hago algo similar. Tiro la línea, dibujo el símbolo de la toma de corriente e indico que van los tres conductores. Espero que os haya sido útil. Os haré otro con conmutados. Hasta luego.